Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, volvemos al rinconcito de la psicobiología en el canal. Veamos. Lo que hace especial a la especie humana, aparte de ser la nuestra, obviamente, perdón, me he echado una siesta y bueno, parece que me he peleado. Aparte de ser la nuestra, como digo, es su modo particular de adaptación biológica. Perdón. Estamos afirmando, pues, de manera implícita, que la psicología solo puede ser evolucionista. Porque únicamente a la luz de la evolución cobran sentido los enigmas de la conducta humana. Más tarde o más temprano se demostrará que el repertorio conductual que hace de nosotros una especie peculiar constituye un catálogo de adaptaciones biológicas, esto es, que tales conductas perduran porque favorecen o favorecieron la aptitud biológica de quienes las despliegan. Y con estas palabras introductorias al vídeo, pasamos como hace tiempo que no lo recuerdo, la serie de vídeos que compondrán esta sección del canal, Psicobiología, abordarán el concepto de psicobiología, la genética mendeliana de la conducta, la genética cuantitativa de la conducta, la evolución, la ecología del comportamiento, la organización general del sistema nervioso, las bases de la comunicación neuronal, el sistema nervioso central, organización anatomofuncional, el desarrollo del sistema nervioso, la filogenia del sistema nervioso, los sistemas sensoriales, los sistemas efectores, el sistema neuroendocrino y la psiconeuroinmunología. Pues bien, tuvieron que pasar
casi 20 años, hasta que las técnicas permitieron poner a prueba la teoría de la asamblea celular. Ello comenzó en los años 70 del pasado siglo XX, de la mano del grupo liderado por el psicólogo estadounidense Mark Rauschenbach en Berkeley. Estos investigadores realizaron una serie de trabajos en los que pusieron de manifiesto que el entrenamiento formal y la experiencia informal, adquirida por la exposición a ambientes variados, variables independientes, provocaban cambios medibles en la neuroquímica y neuroanatomía del cerebro de roedores. Variables dependientes. Comprobaron, por ejemplo, que aquellos animales que habían sido entrenados en la resolución de distintos tipos de test comportamentales, variable e independiente, presentaban una mayor actividad de la enzima acetilcolinesterasa en la corteza cerebral, variable dependiente, que los que no habían sido entrenados en este tipo de test. Además, existía una correlación positiva entre la cantidad de acetilcolinesterasa y la dificultad del test. Recordamos que la actividad de la enzima acetilcolinesterasa correlaciona con la actividad del neurotransmisor acetilcolina, ya que la acetilcolinesterasa se encarga de hidrolizar la acetilcolina, regulando de esta forma la concentración de este neurotransmisor en la sinapsis. Bien. Recordamos que la contrastación en psicobiología se puede realizar por la vía de la experimentación o de la observación. Si se hace por la vía de la observación, estaremos ante una aproximación correlacional. Si se hace por la vía de la experimentación, podremos estar ante una intervención somática o ante una intervención conductual.
En el caso de la intervención somática, la variable independiente es el organismo, siendo la variable dependiente la conducta. Lo contrario en el caso de la intervención conductual. La variable independiente es la conducta, siendo la variable dependiente el organismo. Bien, en relación a los experimentos que es interesante traer a colación en este contexto, la caja de Skinner es el instrumento que Skinner diseñó para el estudio del condicionamiento instrumental, una técnica específica de enseñar conductas. Una conducta que produce una recompensa tanto por obtener algo beneficioso como por la eliminación de una situación perjudicial, será aprendida. El reforzamiento produce un incremento en la probabilidad de la respuesta. El análisis posterior del sistema nervioso pone de manifiesto que el aprendizaje implica plasticidad sináptica. Es decir, cambios en la estructura y bioquímica de la sinapsis que se producen en determinados circuitos neurales. La caja de Skinner consiste en su diseño más básico en una jaula que cuenta con una palanca en su interior. Cuando la palanca es accionada por el animal, aparece un refuerzo. En este caso, un dispensador automático le administra una dosis de alimento. Pero el animal también puede apretar la palanca para que finalice una situación aversiva, como puede ser una descarga eléctrica. Como consecuencia de la presencia del refuerzo, se produce una modificación en la probabilidad de la emisión de dicha conducta. El animal aprende a pulsar la palanca si quiere comer. Pues bien, hecho este excurso, seguimos con los trabajos del grupo liderado por el psicólogo estadounidense Mark Rosenzweig en Berkeley. Descubrieron los investigadores que aquellos animales estabulados en ambientes que generaban distintas oportunidades de aprendizaje informal, ambiente enriquecido, estamos ante una variable independiente,
presentaban también más cantidad de acetilcolinesterasa y mayor peso de la corteza cerebral. Estamos ahora ante la variable dependiente. Que los criados en las condiciones habituales de estabulación, ambiente empobrecido, nuevamente variable independiente. Trabajos posteriores han extendido el número de variables que se ven modificadas en el sistema nervioso de muchas especies de aves y mamíferos como consecuencia de la experiencia y la actividad del sistema nervioso, corroborando de esta forma la hipótesis de Hebb. Conocida, recordamos, como la teoría de la asamblea celular. Hipótesis formulada en 1949. Recordamos que Donald Hebb es considerado una de las figuras más relevantes de la psicobiología. Para los que no recuerden cuál era la formulación de la teoría de la asamblea celular, en ella se planteaba que la actividad neuronal repetida como consecuencia de una experiencia reiterada provocaría cambios en las neuronas involucradas que potenciarían su conexión formando redes o asambleas neuronales que favorecerían respuestas más eficientes al exponerse de nuevo a esa experiencia. Pues bien, en la intervención somática se producen alteraciones sobre el sistema nervioso, a través de, por ejemplo, la lesión de estructuras cerebrales, inyección de fármacos, entre otras posibilidades, que pasarían a ser, por tanto, variables independientes, pues son las que controlamos para evaluar los cambios en la conducta del sujeto, que es la variable dependiente. Un ejemplo de este tipo de intervención lo tenemos en los trabajos que han ido descubriendo el dimorfismo sexual de distintas regiones del sistema nervioso central, causado por el efecto que las hormonas sexuales ejercen sobre ellas en el periodo perinatal. En 1959, Phoenix, Robert W. Guy, Arnold A. Giraud y William C. Young, en la Universidad de Kansas, demuestran que la administración
administración prenatal de testosterona, que sería la variable independiente, masculinizaba el comportamiento de las cobayas hembra adultas. Variable dependiente, por su efecto sobre las regiones del sistema nervioso central involucradas en la conducta sexual. Posteriormente, estos resultados se replicaron en monos rhesus, mostrando además que el comportamiento de juego de los monos hembra, variable dependiente, tratados prenatalmente con la testosterona, variable independiente, también se masculinizaba. Desde entonces, numerosos trabajos han ido poniendo de manifiesto diferencias de sexo en distintos núcleos del sistema nervioso central. Es el caso, por ejemplo, de los realizados por el grupo de Roger Gorski en la Universidad de California en Los Ángeles, que en 1978 descubre la existencia de un núcleo del área preóptica, un área involucrada directamente en la exhibición del comportamiento sexual del macho en muchas especies. Un núcleo, decimos, del área preóptica, que es mucho mayor en machos que en hembras. Le denominaron por ello el núcleo sexodimórfico del área preóptica. Comprobaron también que esas diferencias dependían de la presencia de esteroides sexuales durante el periodo perinatal. En paralelo, pusieron de manifiesto que los roedores hembra a los que se les administraba testosterona al comienzo del desarrollo, variable independiente, insistimos en la terminología, mostraban el comportamiento de monta típico de los machos, variable dependiente, mientras que los machos privados de la testosterona mostraban el comportamiento de lordosis típico de las hembras, variable dependiente nuevamente. En humanos no se ha encontrado un núcleo sexodimórfico del área preóptica
sino 4. Los denominados núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Descubiertos por Dick Schwab y colaboradores en el Netherlands Institute for Brain Research en 1985 y por Laura Allen y Roger Wolski en la Universidad de California en Los Ángeles en 1989. El NIA2 y NIA3 de los varones tienen el doble de tamaño que el de las mujeres. Además, en 1991, Simon Levey del Salk Institute de California relacionó el NIA3 con la orientación sexual de los varones. Pues bien, en 1987, Águeda del Abril y colaboradores del Departamento de Psicobiología de la UNED descubren que el núcleo de la estría terminal de la rata perteneciente al sistema vómero-nasal es sexodimórfico. Dentro del mismo equipo de investigación, en 1995, Francisco Claro y colaboradores, con el fin de estudiar la función que la región medial posterior del NEST, el núcleo de la estría terminal, tiene en la modulación del comportamiento sexual de las ratas macho, procedieron a su lesión bilateral, lo que sería la variable independiente, utilizando una técnica electrolítica. La lesión provocó la alteración de determinados parámetros de la conducta sexual de las ratas macho, poniendo de manifiesto con ello que el núcleo de la estría terminal
En su región medial posterior está involucrado en la conducta sexual de las ratas macho, lo que sería la variable dependiente. La lesión de un determinado núcleo o región del sistema nervioso central requiere el empleo del aparato esterotáxico del que hablaremos en su momento. Este aparato permite inmovilizar totalmente al animal anestesiado y acceder con gran precisión, de décimas de milímetro, a la zona del sistema nervioso que queremos estudiar. La localización precisa de la zona o núcleo la obtenemos a través de un atlas esterotáxico en el que se representa un mapa tridimensional del encéfalo que nos permite obtener las coordenadas espaciales de todas y cada una de las regiones y núcleos encefálicos. En la rata, estas coordenadas se establecen con respecto a 3 puntos craneales de referencia: bregma, lambda y el meato auditivo que marca la línea interaural. Mediante los 3 tornillos de ajuste del aparato, uno por cada dimensión, nos situamos en las coordenadas precisas del núcleo que queremos estudiar. Junto a todas estas estrategias que estamos exponiendo, existe una tercera forma de abordar el estudio de la conducta que implica una contrastación observacional. Las estrategias hasta ahora expuestas eran la intervención conductual y la intervención somática. En la contrastación observacional, la contrastación observacional se utiliza cuando no existe posibilidad de usar una contrastación experimental.
En psicobiología, dado que en ocasiones al investigar con sujetos humanos o con otros animales, no es posible el control de las variables independientes, se recurre a la contrastación observacional para llevar a cabo la verificación o falsación de una hipótesis, siendo la aproximación correlacional, es decir, la observación de covariaciones entre medidas biológicas y conductuales, la forma de dar explicación de la hipótesis de partida. Un buen ejemplo de aproximación correlacional lo tenemos en el famoso caso de Phineas P. Gage, que vivió entre 1823 y 1860. Uno de los primeros casos documentados de daño cerebral y por tanto histórico en el estudio de las bases biológicas del comportamiento. Gage fue un obrero de ferrocarriles que en 1848 sufrió un accidente que le causó importantes daños en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal. Estos se produjeron como consecuencia de una explosión que provocó que una barra de metal saliese disparada atravesando el cráneo de Gage para aterrizar finalmente a casi 30 metros de distancia. La barra, de 1 metro de largo y más de 3 centímetros de diámetro, entró en su cráneo por la mejilla izquierda y salió por la parte superior, atravesando la corteza cerebral anterior. Sorprendentemente, Gage se mantuvo consciente en todo momento y la crónica de los médicos del pueblo relata que a los pocos minutos del accidente fue capaz de hablar y de caminar. Unos meses después parecía totalmente recuperado y volvió a su trabajo. Sin embargo, aquellos con los que se relacionaba notaron un cambio importante en su personalidad y en su conducta. El movimiento y el habla no se vieron afectados, pero pasó de ser una persona sensible y respetuosa a ser maleducada y grosera, que además mostraba conductas desinhibidas, impulsivas e imprudentes. El accidente, por tanto, provocó varias lesiones incontroladas en el cerebro de Gage y toda una serie de alteraciones conductuales.
Obviamente, en este caso no existe un control de las variables como existiría si el trabajo se realizase con animales de experimentación, en los que podemos provocar una lesión de forma muy precisa en magnitud y localización. Hemos hablado antes sobre el particular cuando hemos expuesto la intervención somática. Dentro de la contrastación experimental. No existen, por tanto, variables dependientes e independientes, sino un daño cerebral en una región amplia de la corteza cerebral y la alteración conductual subsiguiente que permitió a los investigadores, a través de una aproximación correlacional, involucrar a los lóbulos frontales en aspectos relacionados con la personalidad, la emoción y la interacción social. Respecto del caso de Phineas P. Gage, se puede simular por ordenador el recorrido de la barra de acero que atravesó su cráneo. El caso de Gage fue estudiado en profundidad por el neurólogo Antonio Damasio y supuso una de las primeras evidencias científicas que sugerían que la lesión de los lóbulos frontales podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social, como acabamos de apuntar. En general, el estudio de personas con daño cerebral ha permitido a los neuropsicólogos descubrir la función de muchas regiones del sistema nervioso central y los mecanismos involucrados en los procesos psicológicos superiores. Las áreas de Broca y Wernicke, cuyo daño es responsable del síndrome afásico, son otros dos ejemplos en los que la contrastación observacional a través de la aproximación
Bien, disculpadme, he recibido una llamada y he tenido que interrumpir la grabación. Bueno, estábamos diciendo que en general el estudio de personas con daño cerebral había permitido a los neuropsicólogos descubrir la función de muchas regiones del sistema nervioso central y los mecanismos involucrados en los procesos psicológicos superiores. Igualmente, habíamos expresado que las áreas de Broca y Wernicke, cuyo daño es responsable del síndrome afásico, eran, en este momento, fuimos interrumpidos, otros dos ejemplos en los que la contrastación observacional a través de la aproximación correlacional había permitido a Paul Broca en 1861 y a Carl Wernicke en 1874 descubrir poco después del caso que acabamos de exponer de Phineas P. Gage, que el daño de una zona del lóbulo frontal izquierdo, que conocemos hoy como área de Broca, y una región del lóbulo temporal izquierdo, conocida hoy como área de Wernicke, eran los responsables del síndrome afásico, y con ello se descubrió o quedó evidente la participación de estas dos regiones en la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente. Recordemos el área de Broca en el lóbulo frontal izquierdo y el área de Wernicke en el lóbulo temporal izquierdo. El daño de estas dos áreas es responsable del síndrome afásico. Bien, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva, y vamos a ir concluyendo el vídeo, se han ido paulatinamente liberando de su dependencia de los traumatismos encefálicos y accidentes cerebrovasculares para el estudio de los procesos psicológicos superiores y el sustrato neural que los sustenta. Primero, con el desarrollo de las técnicas de electroencefalografía y potenciales evocados, y desde los años 80 del pasado siglo XX con las técnicas de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones, la TEP, la resonancia magnética funcional, que mejora a la anterior en que tienen una mayor resolución espacial y además no requiere de los trazadores radioactivos para su realización. Y la magnetoencefalografía, técnicas todas ellas no cruentas y nada o poco, en el caso de la TEP, invasivas.
Pues bien, bien, amigos y amigas, aquí concluimos el vídeo. Un vídeo bueno, no demasiado extenso, pero tampoco breve, sobre contenidos psicobiológicos. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, al menos interesante. Y bueno, termino recordándoos la conveniencia de suscribiros al canal y de dar me gusta a los vídeos que visionéis, si son, insisto, útiles, interesantes, a vuestro juicio, valiosos, desde algún punto de vista. El crecimiento de las suscripciones, que efectivamente se mantiene, avanzamos lentamente, pero avanzamos sin pausa, permitirá la realización de actividades en el marco del canal, como entrevistas a profesionales expertos en los distintos contenidos, o videoconferencias en las que intercambiaremos opiniones y conocimientos entre los suscriptores y quizá no, y quizá, quiero decir, abramos la posibilidad de intervención a no suscriptores. Ya lo veremos en su momento. Charlas coloquio, este tipo de actividades de puesta en común y enriquecimiento mutuo. Y nada más, me despido de vosotros, os agradezco el que estéis siempre ahí, al otro lado de la pantalla, el que os mostréis tan cercanos conmigo, estoy muy agradecido por ello, las muestras de cariño y ánimo para que continúe con el trabajo desarrollado en mi amigo Freud, siguen llegándome. Y no sabéis el gran poder de motivación que encierran. Nada más. Os emplazo a que nos encontremos nuevamente en el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Y os recuerdo finalmente, como siempre hago, en la conclusión de cada una de las grabaciones, que nuestro amigo Freud, ya es nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo, aliento y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Ilusionante desde luego para mí. Espero que también para vosotros. Y según voy constatando, me enorgullece y me alegra profundamente que así sea.
Esa es la percepción que a mí me llega, que yo tengo. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar siempre ahí. Hasta el próximo vídeo.